representante de cada sala participe o hacemos... Ahí está Carlos Villanueva, por favor. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. En nuestro grupo, híjole, se me olvidó anotar los nombres, pero a ver si los recuerdo. Estaba Edna, estaba... No, disculpen, se me pasó eso. Pero bueno, éramos 6. Sí, estaba Argelia, ya me acordé. Edna, Argelia. Katy, Elena y Norma. Bueno, gracias, gracias. Muy bien. Entonces nosotros coincidimos en que la plática de Casanets había estado muy interesante, que había pasado del alma consciente al alma racional de una manera muy, muy suave, muy, muy ligera, muy amena, la habíamos entendido, nos habíamos sentido muy bien, ¿no? Y tocamos 3 puntos que quisiera resumir rápidamente. El primero es el relativo al modelo que plantea para que un equipo de trabajo busque el conocimiento a partir de tesis y de antítesis, ¿no? Antítesis. Y cómo este ejercicio de permitir que el otro se explique y lo podamos entender y lo hagan mutuamente, pues es algo muy práctico para cualquier organización, ¿no? Y veíamos cómo a partir del hecho de que tengamos en nosotros estas 2 tesis simultáneamente se genera la paradoja, que no es la solución, es algo que no está resuelto, y es hasta que llegas a la síntesis en donde se resuelve la paradoja con una verdad mayor que incluye a las 2 tesis como casos particulares del punto. Entonces nos pareció que era un modelo muy concreto también, o sea, muy concreto, muy claro, muy específico, que puede ayudarnos a continuar con nuestro trabajo humano en las organizaciones de todo tipo, ¿no? El otro tema que tratamos es el tema, y relacionado con esto también, el tema de la humildad, ese esfuerzo por la búsqueda de la verdad, también algo muy práctico, muy sencillo, y que de alguna forma aterriza un concepto que a veces se nos queda más por el lado de la pobreza, que por la pobreza económica, más que por el lado del desarrollo personal para buscar esa verdad. En el segundo punto, hablábamos también que Steiner decía, que menciona Casanets, que para conocer el yo habría que conocer el mundo primero. Y entonces se hicieron algunas imaginaciones muy interesantes en el grupo acerca de este mundo y qué es el mundo, ¿no? Y entonces hablábamos primero de que yo había percibido el mundo rápidamente, se me habían venido 3 ideas, o sea, estos 3 conceptos: salud, dinero y amor, ¿no? O sea, en el concepto más así, eso está hecho el mundo, ¿no? Y luego viene Argelia y dice, ¿sabes qué? Pero para mí, yo que soy maestra Waldorf, dice, para mí conocer el mundo es realmente tener esta experiencia desde kinder hasta secundaria, el conocimiento de los niños, ¿no? Ese es el mundo para mí, ahí conozco el mundo, ahí es donde observo la evolución y todo lo demás, ¿no? Y luego mencionaba Elena, creo, este concepto también de la parte cósmica, de la parte universal, de este Dios, este mundo más incluyente, ¿no? Más abarcante, decía él, ¿no? Decía ella. Y conocer la verdad se hacía también como otra parte muy importante de ese conocer el mundo. Y finalmente, el último punto que tocábamos es la reflexión que hacía con relación a la pandemia, en donde decía pues que ahorita nos vemos unos a otros como un riesgo para los demás y que somos como un pañuelo sucio por ahí, ¿no? Y decía que a lo mejor lo que deberíamos hacer es aprovechar que nos estamos dando cuenta que el otro es un riesgo para mí, y que así como una medicina en el fondo puede ser un riesgo, finalmente termina siendo algo benéfico. Y entonces que nos convirtamos nosotros al agregar el yo, a domesticarnos para que en lugar de llevar un riesgo de envenenar al otro, lo tornemos en un riesgo para sanar al otro. Entonces nos pareció que era un ejercicio, una imaginación muy interesante, unas ideas muy padres de Mariano, y pues creo que más o menos eso fue lo que comentamos, ¿no? Discúlpenme, colegas, si se me olvidó algo o lo dije mal, pero bueno, ahí estamos. Gracias. Maravillosa síntesis, Carlos. Muchísimas gracias. Vale. Pueden tomar la palabra o levantar su mano. Otra sala, otro grupo.
el dedo del moderador. Pues si quieres yo, Lino, que estuvimos tú y yo pues en el mismo grupo, y bueno, precisamente comentaba Lino esta parte pues de este proceso que hemos estado viviendo ya un año, en el que, bueno, de repente, pues sí nos llegó, yo creo que a la mayoría la rebeldía entre que queríamos estornudarle a todo mundo en la cara, no usar el cubreboca, etcétera. Y bueno, eso pues lo podemos trasladar un poco ok, quiero ser un riesgo para ti, pero en este proceso de ponerte a pensar, ¿no? Y de hacer preguntas. Marta también comentaba que bueno, lo que más le llamó a ella, lo que más le llegó fue que no digamos Steiner lo dice o él lo escribió, porque pues es una manera de lastimarlo a él, y que más bien busquemos dentro de nosotros las preguntas y respuestas, porque si no podemos permanecer en el dogma, ¿no? También decía Mayanin, creo que es el nombre de ella, que la antroposofía, le llamó mucho la atención ese comentario, que la antroposofía es un espacio muy incómodo porque pues nos hace hacer preguntas, pero que no nada más es un espacio para estudiar, sino que lo más importante es que es un espacio en donde nos sirve para conocernos unos a otros. Y bueno, finalmente Esther y yo pues también decíamos esto de la verdad, ¿no? Que yo tengo mi verdad, pero el otro también tiene su verdad, y que hay que aprender a escuchar, a entenderla, y no nada más a escuchar y entenderla, sino a aceptarla también, conjugar las verdades, y entonces poder llegar a la antítesis, y también eso nos ayuda a ver que hay un contexto aparte, y que ese contexto puede ser pues la vida completa de otro ser humano, y es como ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Es todo. Gracias. Gracias, Alejandra. ¿Quién más pueden tomar la palabra? Tal vez uno de los grupos presenciales por allá, Cuernavaca, San Miguel. No sé si Puerto Morelos me escuchen, tenían problemas de conexión acá los compañeros. A ver, acá. Nosotros estamos listos. Somos el equipo 2. Gracias. Adelante, Jorge. Ok. Fuimos integrado por Valeria, por Marco, por Gloria Cervantes, por Beatriz y por Irene. Nosotros estuvimos platicando alrededor de esta noción del yo y del tú, de esos límites que hay, de cómo se vuelve importante el hacernos consciente del crecimiento del yo individual para ponerse frente al mundo. También se comentó que esto tiene que ver también con más allá de los fanatismos y los dogmas, como el otro equipo también lo comentaba, y nos lleva a pensar también en los procesos del alma, ¿no? También, por ejemplo, Irene comentaba que estas salidas de pronto con docentes que hemos estado fuera de la pedagogía Waldorf y después adentro, etcétera, como estas idas y venidas, también obedecen a esta búsqueda del yo individual. Se comentó también por parte de Marco, nos mencionaba la paradoja de ese yo que se enfrenta a la otredad, pero se enfrenta a la otredad ya encarnada en la sociedad, y que de alguna manera también entra esta rebeldía, así lo entendí yo, Marco, igual corrígeme, esta rebeldía, enfrentarse a la sociedad, pero siempre desde la individualidad y con esta cuestión que mencionaba de la paradoja. Y bueno, por ahí rondaron nuestros planteamientos. También fue un espacio también para conocernos. Entonces,
como que los temas fueron surgiendo del platicar cada uno desde dónde venimos, desde dónde estamos, qué nos llegó, qué nos tocó. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Yo llevé la recuperación del grupo 7. ¿Recuperación? O sea, yo hice la... Ya. Hola, Radoni. El grupo 7. Yo escribí, entonces lo voy a compartir. Tienes la El grupo 7 estuvo compuesto por Lucía de Yecan, de Guanajuato, por Ana María y su esposo de Colima, por la maestra Margarita Castañón, la maestra Mayra Mendoza y Eduardo y alguien más, la rama de San Miguel de Allende. Allá estuvieron y por mí, soy Radoni. Nosotros versamos nuestro foco en esto fue la verdad, el tema de la verdad. Reflexionamos mucho hacia este punto, aunque sí también dijimos que pues, todo lo que dijo nos incumbe realmente. Esta otra reflexión que nos llamó es el trabajo en las ramas, como las ramas no son solo grupos de estudio, sino lugares de encuentro para conocernos, lugares para encontrarnos con ese otro, y cómo la verdad y la humildad son necesarias en estos encuentros. Si no trabajamos estos dos puntos, no va a ser posible el trabajo de las ramas. Hablamos de esta frase que impactó mucho, me parece en general, de que cada vez que nos sentimos ofendidos nos está llamando la Edad Media. Y ahí nos recordaba la maestra Margarita Castañón cómo antes de la Edad Media el orgullo era un defecto. O sea, hasta ese momento se consideraba el mayor de los defectos, pero ahora estamos orgullosos de nuestro orgullo y entonces es muy difícil no caer en la ofensa. Tal vez es algo que habría que retomar. Y se habló también de cómo el trabajo, el trabajo en las ramas, pero también el trabajo en la biodinámica, el trabajo en las escuelas, y cómo conocernos y reconocernos de repente se topa con esta pared en donde la antroposofía, es decir, nuestra verdad o lo que traemos, resulta que genera este gesto, ¿no? De rechazo. Sí, pero eso no. Y nos preguntábamos, en boca de Eduardo, cómo estamos presentando esta verdad o cómo estamos presentando las cosas que nuestra verdad está repeliendo al otro, ¿no? Que lo está agrediendo en cierto sentido. Entonces, hablamos también de que cómo presentamos pues va a tener que ver con el proceso personal de cada uno y cómo hemos trabajado pues en la humildad, en la escucha. Y pues la última pregunta con la que cerramos, como siempre con falta de tiempo, fue ¿cómo aplicamos todo esto que nos dio hoy Casanet en la conferencia y lo que hemos escuchado ayer también? ¿Cómo lo aplicamos a esta problemática que se repite una y otra vez dentro de los grupos de trabajo, llámese ramas, llámese escuela, llámese grupo dinámico, en donde vienen estos quiebres y se exige tomar un lado o negar a alguno de las dos partes, ¿no? Esos son los malos, estos son los buenos, esa polarización. Entonces, preguntaba Mayra, ¿cómo llevamos eso a este cotidiano que nos pasa? Entonces, no sé si alguno de mis compañeros siente que faltó algo, por favor. Bueno, pues eso sería todo por grupo 7. Muchas gracias, Radoni. ¿Podemos ver manos o ahora sí ya empezamos a llamarles desde la lejanía? Pati, levantaste la mano, solo estabas. Ahí está la rama de Milmol. Vengan. Estaba saludando. Ok. Pues ya que hablen, ya que están por ahí. Sí. Cuernavaca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Georgina. Estamos aquí reunidos, la rama de Cuernavaca y la rama nuevecita de Tepoztlán, Corazón Florido. Estamos aquí 11 personas.
y estuvimos platicando sobre cómo nos había movido personalmente algunos puntos de la conferencia de Miguel. Hablamos sobre, pues, cómo alguien mencionó que, pues, en este proceso del alma sensible, no era... Uno puede pensar que ya tiene su alma consciente y pues no, realmente todavía no está conformado, apenas empieza a vislumbrar ahí este yo. También tocamos el punto de cómo las dos verdades forman una paradoja y resonó en varios de nosotros en nuestro momento actual, cómo se puede hacer estas antítesis. También tocamos el punto de cómo la intuición es un acercamiento a la verdad, más bien es la verdad, ¿no? Cómo poder tener esa certeza de que cuando intuyes algo es porque es verdad. Y cómo esta parte donde justo todo este mercadotecnia que se hizo alrededor de la pandemia, de cómo el otro es un riesgo para ti y pues bueno, sí, la simple presencia del otro puede ser un riesgo para los demás. También tocamos el punto de que todo grupo tiene pues diferentes posturas y luego hay gente que se va incluso por no querer llegar a un acuerdo, y como también esto de los grupos o ramas, pues al final son encuentros, no son nada más grupos de estudio o escuelas, son encuentros con los otros, que es lo que estamos perdiendo ahora, ¿no? Y pues si alguien más quiere agregar algo. Yo quería nada más mencionar que fue muy grato estar aquí reunidos. Fue como una experiencia vivencial de la plática, porque es la primera vez que nos reunimos el grupo de Cuernavaca y de Tepoztlán. Y realmente yo creo que a partir de lo que planteó Mariano, por lo menos como yo lo viví, lo escuché, empezamos también a poder ver atisbos de la realidad que estamos viviendo de otra manera. Creo que es un buen comienzo para el desarrollo del alma consciente. Muchas gracias por haber venido aquí. Gracias por abrir el espacio para recibir nuestros yoes. Muchas gracias a ustedes. Maravilloso verles juntos y un fuerte abrazo y saludo para todos. Hola, Fabiola. Hola a todas y a todos. Mucho gusto. Bueno, nos da tiempo, creo, para una participación más. Flor, creo que estás pidiendo la palabra y son 4 minutos todavía los que pueden ustedes. Por favor, compartirnos su experiencia. 1 minuto nada más para poder dar oportunidad a otros. Porque varias de las cosas que ya comentaron también fueron las reflexiones de nuestro grupo. Esta situación de la verdad, de la antipatía, la simpatía, el conocer el mundo para conocer el yo, o interiorizarnos y conocer el yo estando en el mundo. Y esto último que mencionaron de cómo llevar a la práctica, cómo llevar a nuestra cotidianeidad todo esto que hemos escuchado en estas conferencias o en nuestros estudios de las conferencias de Rudolf Steiner. Y en este grupo surgió un ejemplo que sale de una adolescente que ahora ya no está en Escuela Waldorf porque está en primero de prepa, que es la hija de Marijo, pero que con toda esta formación, dijéramos, que tiene como niña Waldorf, la seguridad con la que puede contestar en su escuela o puede hablar acerca de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Y es una situación a la que todos nos hemos enfrentado. A mí me llama la atención cuando no traigo cubrebocas y me encuentro con otra persona, etcétera. O sea, cómo hemos tenido que buscar la verdad, investigar sobre lo que creemos, sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos y cómo afrontar el mundo con esta situación de
ponte cubreboca, usas dióxido de cloro, ya te vacunaste, etcétera, ¿no? Entonces, se está planteando en el medio oficial, dijéramos, de su escuela, que es de primer mundo y de seres inteligentes, vacunarse, obviamente, y que solamente hay resistencia en los países del tercer mundo, que muchas personas se han negado a vacunar. Entonces ponen en una balanza o en una situación ante una joven el que si eres inteligente, ser pensante, ser consciente, pues debes de vacunarte. Y ella tiene sus argumentos para no aceptarlo de primera mano, ¿no? Entonces, como es una situación en la que todos nos estamos enfrentando ahora, me parece muy importante cómo alguien tan joven puede sentir la seguridad, o cuando menos se arriesga a manifestar que lo tiene que pensar o que no actúa en automático o por obediencia ciega, ¿no? Yo creo que los adultos tenemos más conflictos porque tenemos un cúmulo de creencias acumuladas, ¿no? Pero varios tenemos ya nuestra opinión sobre los efectos de medicamentos alopáticos contra otras medicinas, en fin, ¿no? Entonces, este ejercicio, pues llevarlo a la sociedad, llevarlo a nosotros mismos, a nuestras familias, hacer preguntas. Y yo en lo personal me quedé pensando en estas preguntas como heridas, que todos las hemos vivido, ya sea nosotros expuestos como maestros o como en la actividad de formación, o recordé como en la universidad, o sea, maestros que no les gustaba que se cuestionara lo que ellos estaban diciendo. Entonces yo creo que depende cómo uno pregunte, la otra persona lo puede tomar como, es una duda sobre lo que acabo de decir, o quieres que amplíe lo que acabo de exponer, o estás cuestionando lo que yo estoy proponiendo como un saber, un conocimiento, ¿no? Entonces, como que ahí tenemos experiencias en lo cotidiano que hablan del otro, cómo se siente herido o no cuando algunas personas hacemos preguntas, ¿no? Pero en general estuvimos de acuerdo, no sé si alguien quiere decir algo más, alguien de aquí del grupo, en que estos puntos que tocó Cassanet en su conferencia, como que ya los traíamos de antes, de alguna manera pensados o reflexionados, pero él muy puntualmente los pone en una situación de llevarlos a la práctica.